Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Onibooks. En esta ocasión les voy a mostrar tres libros que me compré recientemente. De hecho, me los compré el mismo día y bueno, comparten una característica. Y es que son libros que se venden como coleccionables. Estas ediciones en particular son coleccionables de puestos de periódicos, de kioscos. Pero comparten también otra cosa que son tremendamente interesantes. Este es muy conocido, este es un clásico, se los voy a ir mostrando, pero sucede que pues, todavía los tenía en su envoltura original y les voy a mostrar más adelante, les dejo la marca de tiempo, pues, cómo hago el desembalaje, cómo hago el unboxing de estas ediciones y les muestro el interior del libro, les muestro su contenido, el índice, para que ustedes decidan si tienen la posibilidad de comprárselos, pues que lo hagan. Este es mucho más fácil de conseguir. Digo, como obra en general, o sea, el Tractatus Logico Philosophicus y sobre la certeza se venden en diferentes ediciones en librerías físicas en todo el mundo y por supuesto por internet también se lo pueden conseguir. Estas ediciones en cambio de RBA, de mitos y leyendas de Japón, son mucho más particulares, se venden en un contexto más específico y serían, pues, por ser de puestos de periódicos, serían más difíciles de conseguir. Bueno, pues este libro de Wittgenstein es un libro doble con la obra más famosa del autor, una obra que es famosa por su profundidad y por la dificultad o sea, es una obra muy difícil de entender, muy difícil de leer, pero todo el mundo está de acuerdo en que su mensaje, su contenido es importante y nos ayuda de manera tremenda, colabora mucho esta obra con nosotros para entender la naturaleza del mundo, la naturaleza del individuo, incluso nuestra propia naturaleza como personas, como individuos. ¿Quién soy yo? El famoso imperativo socrático de conócete a ti mismo. Pues para muchas de esas cosas sirve leer y entender el Tractatus Logico Philosophicus. Ahora, no estoy insinuando que ya lo haya entendido por completo, pero es una obra que he estudiado y que me parece que cuando menos en ciertas partes es bastante transparente. O sea, hay básicamente el mensaje de lo que yo he entendido del Tractatus Logico Philosophicus es que hay cosas que no, bueno, es una parte limitada, o sea, de lo que he entendido. O sea, hay partes, hay cosas del mundo que no se pueden explicar con palabras, que se tienen que mostrar, por ejemplo, lo místico, ciertas experiencias que no se pueden poner en forma de palabras, que simplemente muestras, dices, mira, y solamente aquella persona que haya pasado por una experiencia similar, que ya sepa lo que significa pasar por esa experiencia o mirar al mundo desde ese muy particular punto de vista, podrá entender. Es algo muy similar a lo que decía Nietzsche, de que aquello para lo que encontramos palabras es algo ya muerto en nuestros corazones. Existe una especie de secreto desprecio en el acto de hablar, y eso es algo que, un pensamiento que comparten tanto Nietzsche como Wittgenstein. Eh, ¿Cómo podemos explicar lo más profundo de nosotros mismos, que curiosamente es lo más importante de nosotros? ¿Cómo podemos explicar lo que consideramos la parte más importante del mundo si es precisamente aquella que no se puede poner en palabras? Quizás las palabras nos acerquen un poco a la explicación de lo más importante, pero siempre se quedan como un pálido reflejo que no alcanzan a expresar realmente lo que queremos. Entonces, una vez que ya hemos entendido esa parte, que muchas de las cosas, también un poco como lo que decía Antoine de Saint-Exupéry en el Principito, lo esencial es invisible para los ojos, solo se puede ver bien con el corazón. Yo creo que en el fondo lo que están explicando estos tres autores desde un punto de vista, o sea, desde perspectivas muy diferentes. Antoine de Saint-Exupéry desde el punto de vista de la literatura, aparentemente la literatura infantil. Hay quienes se atreven a decir que El Principito es una obra sobreestimada, es una obra inflada. Pues yo diría que primero aprendan a leer El Principito y el mensaje tan profundo que nos da, que
voy a agarrar todo por los cuernos y voy a hacer muy pronto un video explicando el contenido del Principito. Es una obra que no es nada más un cuento para niños, obviamente es una obra que se tiene que interpretar y que es increíblemente profunda. En cierta manera es una obra filosófica, pero bueno, tradicionalmente una obra literaria que nos expresa en parte cosas que también nos dice Wittgenstein y nos dice Nietzsche acerca de las de la naturaleza del lenguaje y en este caso las limitaciones del lenguaje. Bueno, espero que me haya podido expresar y explicar eh, con suficiente precisión y si no, pues la culpa es mía. Ok, entonces aquí tenemos el Tractatus Lógico-Philosophicus, que yo lo tengo en una magnífica edición. De hecho, es un libro importante. Para mí, entender la vida implica cuando menos, en parte, o sea, obviamente, entender el Tractatus Lógico-Philosophicus no nos va a permitir conocer, entender la vida y el universo de manera integral, pero yo creo que sí es un requisito como para es una pieza importante del rompecabezas. Creo que con eso lo puedo explicar bien. O sea, no es suficiente, pero es necesario. El tratado, y lo tengo en una edición de Alianza Editorial que me compré cuando era muy joven, tenía 20 y pocos años, pues a lo mejor, no sé, unos 25 años de edad, 24, y como obra la considero fundamental. Esa, bueno, el Tractatus. Y como edición, esa edición que aquí les estoy mostrando en pantalla de Alianza Editorial, es uno de los libros favoritos que tengo aquí en mi biblioteca. Uno de los libros que más valoro por su diseño. Me encanta. Bueno, y la última obra que escribió Wittgenstein, que se llama Sobre la certeza, pues fue cuando murió. Él murió en 1951, escribió sobre la certeza entre 1950 y 1951. Se dice que sí la completó unos cuantos días antes de morir, hasta donde yo conozco la anécdota, la completó 2 días antes de morir. Y pues nos habla, el título es muy, muy transparente, precisamente acerca del fenómeno de la certeza y por lo tanto acerca del fenómeno contrario, del punto de vista del escepticismo, qué tanto se podemos sostener certeza acerca de las cosas, qué tanto debemos ser escépticos acerca de las cosas, y es una obra técnica difícil, como hasta donde yo sé, como acostumbraban ser las obras de Wittgenstein, pero que pues también son obras muy nobles, porque en la medida en que tú les entiendes, puedes entender también muchas cosas acerca del mundo. Son muy demandantes, te piden mucho, pero también te proporcionan y te regresan mucho a cambio. Y además estas ediciones son bilingües. Tienen una página en alemán y otra página en español. El alemán, que es mi idioma favorito, es el idioma que más admiro. Hay muchos, por ejemplo, que estudian lenguas extranjeras. Generalmente, cuando uno estudia una lengua extranjera, su favorita termina siendo el francés. Es una lengua muy elegante, muy expresiva desde el punto de vista emocional, pero fíjense que a mí me atrae mucho el idioma alemán. Ok, bueno, pues este es el libro de la certeza de Wittgenstein y se los recomiendo bastante. O sea, cualquier cosa de Wittgenstein es muy recomendable, pero acuérdense que sí va a requerir de un esfuerzo tremendo leer este tipo de obras de este autor, pero valen la pena, valen la pena. Ahora vámonos con las ediciones de los mitos japoneses. Les enseño esta, que es La Máscara Maldita, la, la Yokai Onibaba, que, bueno, es una historia que yo no sé si es la misma que conozco. La Onibaba que yo conozco era una mujer que la historia es muy cruda, la historia es, sí, sí, un poco incluso como para no contarse tan directamente aquí en el mundo de YouTube, eh, pero tiene que ver con una niña que estaba muy mal, una niña pequeñita, ya tenía 5 años y le encargaron a la niñera que recorriera el Japón tratando de encontrar el remedio para el mal de esta niña.
pero conseguir esa cura implicaba un costo muy alto, incluso inaceptable en vidas humanas, pero la niñera quería tanto a esa niña que, a pesar de que fueron pasando los años, no dejó de tener la voluntad de buscar y buscar esa cura. Y pues bueno, cuando la encontró, cometió involuntariamente un hecho tan reprobable, cometió, es un pecado tan grande, y fíjense, involuntariamente, eh, que su dolor la convirtió en un fantasma, la convirtió en un yokai, y desde ahí se convirtió en un fantasma implacable que buscaba la perdición de los seres humanos que se cruzaban en su camino. Pero aquí mencionan a dos mujeres implicadas en la leyenda, entonces ya no estoy seguro de si será la misma leyenda que yo conozco. Oni en japonés significa demonio, y estas en particulares eran demonios femeninos, la Oni Baba. Entonces vamos a ver, Japón es admirable, admirable, tiene muchísimas, me refiero, bueno, en muchas cosas, pero específicamente ahorita me estoy refiriendo al contexto de sus leyendas, de su folclore, sus historias de fantasmas son increíbles. Y esta colección de libros, que fueron, no sé si fueron 60 o 70 que sacó RBA aquí en México, ya está a punto de terminar la colección. Van, creo que en el número 68, les faltan 2 entregas o algo así por el estilo. No quise hacer la colección completa, y algunos de los seguidores del canal Dolly Books que me han expresado que sí están haciendo la colección completa. Los felicito por eso, porque de haber tenido yo pues más recursos de dinero y de espacio y de tiempo de vida, yo creo que, bueno, de certeza de tiempo de vida, yo creo que sí hubiera hecho la colección completa, pero me tuve que ver un poquito más pragmático y nada más conseguí todas las entregas que se referían a fantasmas del Japón, Tsukumogamis, Yokais, Yureis, y resultaron ser 21 entregas. Ya con este completé la colección referente a este tema en particular, y por supuesto en su momento le voy a dedicar un video a el tema de toda la colección de fantasmas japoneses, de mitos y leyendas del Japón, de RBA. Ahora les voy a enseñar este sí estoy seguro de que la conozco bien, el fantasma del Kabuki, el Yurei de Koheiji. Es acerca de un actor que tenía la fama de ser pues, un actor que amaba verdaderamente el teatro, pero no le daban un papel porque su aspecto físico era muy poco favorable para lucirse en el mundo del teatro, además de que era un actor terrible. Pero su representante, teniendo mucha lástima por él, hizo hasta lo imposible por conseguirle cuando menos un papel. Y cuando lo vieron, las personas que terminaron por contratarlo, los productores de una obra de teatro, dijeron, pues tiene apariencia de fantasma, tiene apariencia de un yurei, así que vamos a hacer que represente un yurei. Al fin y al cabo, su apariencia era tan desfavorable, les digo, que dijeron, "No, hasta el maquillaje nos vamos a ahorrar". Y esta persona, este actor, consciente de sus limitaciones, o sea, una cosa era su amor por el teatro y otra cosa es que fuera ciego, que no lo era, a sus limitaciones, tanto de aspecto como sus limitaciones actorales. Así que dijo, esta va a ser mi última oportunidad, me están dando un papel de fantasma y lo voy a hacer a la perfección. Entonces se iba a los cementerios, se iba a las morgues, se ponía a estudiar el rostro de los muertos, y terminó familiarizándose tanto con el tema que cuando le llegó el turno de representar a un fantasma en esta obra de teatro, hizo el papel en contra de todas las expectativas de sus conocidos, de sus compañeros actores, de los productores de la obra, de su propio representante. Hizo un papel perfecto como fantasma. Entonces empezó a ser famoso, fue muy aplaudido, todo el mundo quería verlo, personas poderosas, personas ricas, que querían ver la representación del fantasma de Koheiji, pero más allá de eso, terminó siendo víctima de un complot de su propia familia. Terminó asesinado
y por supuesto regresó como un verdadero Yurei para tomar venganza de aquellos que le habían arrebatado la vida de una manera tan traicionera, y ahí es cuando se empieza a redondear esta historia tan interesante, tan apasionante acerca de este fantasma en particular. Yo recuerdo que cuando iba en secundaria, estamos hablando de finales de los años 80, salió aquí en México una serie, se llamaba en Canal 11. El Canal 11 es un canal del Estado mexicano. Se llamaba esa serie Cuentos japoneses de terror. Era una película, hasta donde yo pude investigar ya en tiempos más recientes, una película japonesa que duraba 4 horas y media y que venía pues dividida en 9 capítulos. Los que la hayan visto la recordarán con mucho cariño. Esa serie de historias de fantasmas, que por su misma estructura de 4 horas y media dividida en 9 capítulos, aquí en México la presentaron no como una película, sino como una miniserie. Y entonces cada semana, me parece, iban saliendo los capítulos, y los que éramos aficionados a las historias de terror y de fantasmas estábamos fascinados viendo pues cada una de esas entregas por televisión. Además, Canal 11 me parece que las pasaba por la tarde, noche o por la noche, y eso hacía aún más tétrico, una experiencia por lo tanto más fascinante para los que éramos aficionados a estas historias. Una experiencia más disfrutable el ver esa serie de televisión. Yo me acuerdo de un capítulo que era Los cazadores de hongos, de una especie de bruja cuya historia se parece bastante a la que yo conozco de la Yokai Onibaba. Al final es increíble cuando la bruja le salta encima, pero fíjense que por ahí se mezclan unos falsos recuerdos, porque cuando ya me puse a investigar más acerca de esa serie de televisión que tanto me impresionó en mi adolescencia, pues resulta que no es una serie de mi adolescencia. Esa serie, bueno, esa película salió más o menos en 2003 o 2004, que eso ya no corresponde a mi adolescencia, eso ya corresponde de plano a mi vida como adulto joven. Yo recordaba que originalmente, cuando estaba en secundaria, había visto alrededor de los 14 años de edad, y resulta que la vi a los 28, 29 años de edad. O sea, fíjense nada más ese falso recuerdo de que yo estaba seguro que la había visto en mi adolescencia, y resulta que en realidad la había visto en televisión cuando ya era un treintañero. De hecho, estoy incluso todavía con la duda, estoy pensando de que a lo mejor lo que yo vi en su momento como adolescente habrá sido algo parecido, y de repente combiné los recuerdos. Pero lo que sí estoy seguro de que hubo y de que hay es esta serie de televisión, que por supuesto aquí en el mundo de YouTube la podemos ver, la de Cuentos japoneses de terror. Y ahí les recomiendo esa historia, que es la más espeluznante, la de Cazadores de hongos. Véanla, es terrorífica, vale mucho la pena. Muy bien, y esto es lo que les puedo contar de estos libros fascinantes, apasionantes, que valen por completo la pena. Y ahora lo que nos queda es hacer el unboxing. Vamos a eso. Llegó el momento de hacer el unboxing de estas obras, que esta es una parte que siempre se disfruta mucho y que siempre es muy interesante. Por fin sacar el libro de su envoltura. Así que vamos a llevarlo a cabo. Lo ponemos a un lado para que no nos estorbe en estos momentos. Y aquí podemos ver con todo detalle el libro de Wittgenstein. De Isidoro Reguera es el estudio introductorio, Tractatus Logico Philosophicus, la obra, pues desde mi punto de vista, más conocida de Wittgenstein, y pues una obra que tiene pues muchísimas repercusiones, incluso en nuestra visión como individuos. Queda pues en cierta parte determinada por el Tractatus Logico Philosophicus, no necesariamente por todo, que es muy difícil entenderlo, pero ciertas partes, pues sí, importantes, como la pues de lo que se puede hablar claramente, y de lo que no, de lo místico,
hay que callar. Eso se tiene que mostrar. Eso vaya que puede determinar la visión de la vida de las personas. O sea, hay cosas incomunicables, cosas que solamente cuando un individuo las ha vivido, puede apelar, más no explicar, puede apelar a la comprensión del otro, más no explicarlo con palabras. Bueno, aquí está, y sobre la certeza, el último, el último de los libros escritos por Wittgenstein. Tenemos las guardas. Bueno, pero antes, si quieren, perdón, ya me andaba perdiendo. Aquí está el lomo, Wittgenstein, un lomo clásico de esta colección de Gredos. Y dice Bertrand Russell, uno pues, de los grandes amigos de Wittgenstein, el pensamiento de Wittgenstein tenía un grado casi increíble de penetración apasionante, intensa, al que entregué sin reservas toda mi admiración. Perfecto. Bueno, vámonos rápido porque no puede durar mucho este unboxing o este desembalaje, este análisis de la obra por dentro. Esto ya lo vimos. Contenido, estudio introductorio y sobre la certeza. El estudio introductorio. Aquí una clave para la referencia a las diferentes obras de Wittgenstein. Y el estudio introductorio. Aquí está. Empieza en la página numerada con el 9, número romano. Y pues conociendo estas obras de Gredos que tienen mucha calidad, sí debe de ser un estudio amplio, me imagino. Ludwig Wittgenstein, el último filósofo. Sí, miren, ya vamos en la página, ya casi en la 100, ya en la 100. Y continúa. Lo cual yo siempre digo, pues para personas como yo, que estudian los libros más que simplemente leerlos, es una maravilla que tenga tanto material. Nace en Viena, bueno, es una cronología, un glosario que siempre se agradece para este tipo de obras filosóficas tan difíciles. No está de más nunca. Véanlo, espero que la definición alcance para leer. El mundo, mostrar, objetos simples, parecido de familia, posibilidad. Y en alemán, miren, también eso es, el alemán es, desde mi punto de vista, es un idioma muy bonito. De hecho, es mi idioma preferido. Y la bibliografía selecta. Ya vienen entrados en las ciento y tantas páginas. Y aquí empieza el tratado lógico filosófico. El prólogo. Y sí, miren, esto es cierto, posiblemente solo entiende este libro quien ya haya pensado alguna vez por sí mismo los pensamientos que en él se expresan o pensamientos parecidos. Sí, pues finalmente es lo que les decía, hay cosas que no se pueden expresar con palabras y que solamente se pueden mostrar, y es a través de el entendimiento mutuo de esa cosa en común que ya se ha comprendido, que ya se ha abordado desde un punto de vista que está más allá de las palabras, pues que entonces ya podemos compartir esa misma experiencia del mundo, pero mostrándola, no explicándola, porque eso no se puede. Ok. Y aquí viene el oscuro, pero aunque sea, pues, oscuro en general, difícil de entender, pero en ciertas partes y probablemente en su mensaje más general, ahí sí se vuelve entendible el Tractatus. El mundo es todo lo que es el caso, el mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. El mundo viene determinado por los hechos y por ser estos todos los hechos. Y reflexionar en estas cosas pues nos lleva muchísimo tiempo. Claro, si queremos entenderle al Tractatus con toda calma y con profundidad. Pues esto no es como leer una novela contemporánea ligera.
Es como más como leer un clásico de la literatura, en este caso de la filosofía, pero estoy haciendo el símil es como leer un clásico de la literatura. Obviamente hay muchas cosas que entender y tienes que estar alerta de las sugerencias, de las cosas que entre líneas el autor te está diciendo. Pues aquí hay que hacer un esfuerzo similar de muy alto nivel. Se puede. Y más con la ayuda de internet, con la ayuda de las nuevas tecnologías, ahí podemos ir diseccionando y entendiendo cada parte de un libro que vale tanto la pena, tan importante como este y tan trascendente. Todavía se pudiera argumentar, no, pues a lo mejor es la obra de un farsante. Muchos, por ejemplo, en el mundo de la literatura, sin razón, totalmente sin razón, eh, acusan, por ejemplo, a James Joyce de simular ser un genio literario y escribir obras eh, a propósito muy difíciles para esconder su falta de contenido. Híjole, como si fuera así de fácil. Y no, o sea, ni Joyce es así en el mundo de la literatura, y por supuesto que Wittgenstein no es así tampoco en el mundo de la filosofía. Miren, viene la introducción de Bertrand Russell al Tractatus. Esto es muy valioso. A ver, vamos a ver desde dónde empieza. Esta parte es importante, véanla, el final del Tractatus. Lo inexpresable ciertamente existe, se muestra, es lo místico. El método correcto de la filosofía sería propiamente no decir nada más de lo que se puede decir, o sea, proposiciones de la ciencia natural, o sea, algo que nada tiene que ver con la filosofía. Y entonces, cuantas veces alguien quisiera decir algo metafísico, probarle que en sus proposiciones no había dado significado a ciertos signos. Este método le resultaría insatisfactorio, no tendría el sentimiento de que estábamos enseñando, de que le enseñamos filosofía, pero sería el único estrictamente correcto. Y aquí es la parte más importante. Mis proposiciones se esclarecen porque quien me entiende las reconoce al final como absurdas, cuando a través de ellas, sobre ellas, ha salido fuera de ellas. Tiene, por así decirlo, que arrojar la escalera después de haber subido por ella. Tiene que superar estas proposiciones, entonces ve correctamente el mundo. De lo que no se puede hablar, hay que callar. Y aquí está la introducción en la página 139 al Tractatus. Y sobre la certeza, o sea, muy cortito lo de Bertrand Russell y el tratado sobre la certeza, que es por el que compré este libro. Okay. Bueno, pues aquí está sobre la certeza, véanlo, aunque sea superficialmente, conózcanlo, la última obra de Wittgenstein, y con eso termina este libro. Eso sí, vean con todo detenimiento el prólogo, y en una de esas se animan a comprarse este libro, que ahorita precisamente en los momentos en que se publique originalmente este video, se está vendiendo, está totalmente en existencia en puestos de revistas, en puestos de periódicos. Se consigue muy fácilmente en 200 pesos mexicanos, aproximadamente unos $11 en este momento, de RBA. Y con eso terminamos esta parte. Ahora vamos con el unboxing de Mitos y Leyendas del Japón. Los dos tomos que compré juntos en esta ocasión. Ya con ellos llega al final mi colección. La pude hacer completa. No me refiero a Mitos y Leyendas del Japón de RBA, sino en la subsección de esta colección de fantasmas japoneses. Fueron 21 libros en total los que salieron. La Yokai Onibaba, la máscara maldita. Oni en japonés significa demonio, y este era específicamente un demonio femenino de una persona que cometió un pecado terrible sin querer, y su culpa fue tal que se convirtió en un fantasma muy vengativo. En este caso no en un yurei, se convirtió en un yokai en general, pero no era exactamente un yurei hasta donde lo sé. Aunque más o menos coincide con la definición de yurei. Bueno,
Dos monjes se ven sorprendidos por una violenta tormenta en su peregrinaje al templo de Shoboji. Desesperados vagan bajo la intensa lluvia buscando refugio hasta que se topan con un chamizo donde vive una anciana solitaria. Después de muchos ruegos, esta acaba aceptándolos como huéspedes, pero los monjes no pueden imaginar que para ellos empieza una pesadilla que será un episodio más dentro de una rueda de sucesos, a cual más espeluznante. Muy bien. Aquí está la máscara maldita, la Yokai Onibaba. Aquí están los personajes principales. Una noche de tormenta. Ya saben que tiene una estructura de el libro en este tipo de entregables de puestos de periódicos que es muy predecible para comodidad del lector. Sí, un número constante de capítulos siempre en cada entrega y una extensión de obra también más o menos de cantidad de páginas similares. Miren, aquí está. Sí, esta historia es muy famosa en Japón. Es una historia del folclore japonés. Quizás, bueno, candidato a ser Japón el país con la mayor cantidad de historias de fantasmas y además de cantidad, de una calidad tremenda desde el punto de vista del terror. Pues una delicia para los aficionados a este tipo de historias de terror y de fantasmas. Y pues valen mucho la pena. Esta historia, como les digo, es muy, muy conocida en Japón. Es una historia que me parece que es propia de la provincia de Fukushima, la misma donde se dio ese terremoto tan célebre que afectó una planta nuclear hace unos cuantos años. Las hermanas de Adachigahara, que es una zona ahí en Fukushima, una zona que en su momento era pues, un páramo muy extendido y muy misterioso, muy aislado, perfecto para este tipo de historias. Habría que ver qué tanto coincide esta historia, porque estoy viendo variaciones, pues sí tiene muchas variaciones, o sea, no es una historia que tenga una sola versión, sino que tiene varias, así suele ser con el folclore. A ver qué tanto, va a ser bien interesante leer esto y también enterarme de pues cuántas variaciones tiene con respecto a la que yo conozco. Bueno, pues si ya nos damos prisa, sí, porque aquí son dos y no, yo en la historia que yo conozco no son dos. Galería de escenas, la explicación de las imágenes que vienen y la parte de historia y cultura de Japón, que en este caso es Hokkaido, la última frontera de Japón. Me parece que Hokkaido es la isla que está hasta el norte más extremo de Japón, creo. A lo mejor me equivoco. ¿Qué dice aquí? La llegada de los rusos. Y este es el índice, véanlo. Una noche de tormenta, la máscara, las hermanas de Adachigahara, celos, el misterio se desvela. Ok. Saber si no acaba siendo incluso una historia diferente a la que yo conozco, porque hay varias leyendas de mujeres demonio en Japón. Bueno, vamos con el siguiente, con el último. Vamos con este, que es con el libro con el que termino mi colección de fantasmas japoneses, de mitos y leyendas del Japón de RBA. Ya le dedicaré un video a los 21 libros. En su momento, el fantasma del Kabuki. Esta historia es tan famosa como la otra o incluso más. Y es sobre este actor que lo único que sabía hacer en el teatro pues, era un fantasma y lo hacía muy bien y él mismo se convirtió en un fantasma. Ok. Aquí está el lomo del libro. Kohada Koheiji sueña con ser actor, la ilusión de su vida
es formar parte del elenco de una compañía de teatro y actuar en una función de kabuki, pero su aspecto grotesco y sus pocas dotes para la actuación son un impedimento. Sin embargo, un caprichoso giro del destino lo convierte de la noche a la mañana en un actor de enorme éxito, adorado por el público. Un actor, eso sí, encasillado siempre en el mismo papel, el de Yurei. Sí, bueno, se dice que cuando menos una parte de toda esta historia fue verdad y se desarrolló alrededor del año 1700. O sea que el núcleo de esta historia habría pasado en nuestro mundo real. Por supuesto, ya todos los demás detalles folclóricos y sobrenaturales pues fueron un añadido, porque por ahí se dice que les digo, o sea, si es que estos hechos pasaron alrededor del año 1700, luego la historia se puso por escrito en 1803, y durante ese tiempo en que se fijó por escrito y que surgió originalmente la leyenda, es que se le fueron haciendo los añadidos sobrenaturales que le dieron una gran riqueza. Más que denigrar a la historia, la hicieron más digna de atención todavía. El Yurei de Koheiji, el fantasma del Kabuki. Personajes principales: Otsuka, que era la esposa del personaje, que tuvo mucho que ver con la caída en desgracia de este personaje. Sale. La obsesión de Koheiji: él amaba el teatro y pues quería ser actor. Y tuvo una sola oportunidad en su vida y la aprovechó. La aprovechó y con todo mérito eso. Se convirtió en un excelente actor de teatro, aunque sea nada más en un solo aspecto, pero pues era su única habilidad y fue muy digno en poder reconocer sus limitaciones. O sea, es incluso todo un ejemplo, ¿no? Y dijo, pues solamente hay una cosa que puedo hacer en el teatro. Tal vez no pueda destacar en todo, pero una cosa sí la podré hacer bien: ser un fantasma. Ok, bueno, y aquí nos vamos con todo esto, porque ya saben que ahí van a estar las ilustraciones, pero ahorita vamos a llegar ahí cuando lo mata. Cuando lo matan, se convierte en un yurei. En este caso, un yurei masculino. Casi todos son femeninos. Regresa para vengarse, por ejemplo, entre otros, de su esposa, que enloquece. Termina por enloquecer. Aquí termina la historia. En la página 99, estos libros tienen apenas un poquito más de 100 páginas. No aumentaron su precio, admirable. Galería de escenas. Historia y cultura de Japón. Qué bonitas ilustraciones. Ok. Y con eso terminamos. Ya nada más llegamos al índice. La obsesión de Koheiji. En busca de una oportunidad. El Yurei Kohada. El precio del éxito. El regreso. Galería de escenas. Historia y cultura de Japón. Y con eso terminamos de mostrar estos libros tan bonitos que me compré y con tanto contenido, con un contenido tan importante para conocer al mundo, desde la naturaleza del mundo, la naturaleza del individuo, hasta pues introducirnos al folclore de otros países y tratar de entender otras culturas a través de sus historias. Por ahorita entonces no me queda más que agradecerles que hayan estado aquí y decirles que yo soy Roberto y que nos vemos muy pronto.